Jackie, ¿alguna vez te preguntaste qué pasó realmente con la caída de Perón en el 55? Uf. Un tema complejo. Sí, sí, pero hoy vamos a zambullirnos en unos documentos de la CIA recién desclasificados. Ah, sí. Revelan una historia mucho más turbia de lo que se contaba. Interesante. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir es de película. Dale, contame. Argentina en los 50 era una olla a presión, ¿Y sí? pero con sus políticas nacionalistas. Es justiciarismo. Exacto, generaba amores y odios. Totalmente. Imagínate, pleno auge de la Guerra Fría, ¿Y este tipo? con un discurso antiimperialista desafiando a los yanquis. Un dolor de cabeza para Washington. Y claro, a la CIA no le gustaba nada esa rebeldía. No, para nada. Tanto que en el 54 ya estaban tejiendo su telaraña. ¿Me estás hablando en serio? ¿Sabías que Allen Dulles, el capo de la CIA, se reunía en secreto con milicos argentinos ¿En serio? que le tenían ganas a Perón? Mira vos. Figuras como Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu. Ah, los que después serían piezas clave del golpe. Exacto. Increíble. Lo que es increíble es que desde esas reuniones ya se ve la mano negra de Estados Unidos. Sí, la CIA veía a Perón como una ficha fuera de lugar en su tablero de la Guerra Fría, Lo tildaban de comunistas, sin pruebas. solo por no seguirles el juego. Y así empezaron a buscar la forma de sacarlo del medio. Claro, y no se quedaron en palabras. Para marzo del 55 ya estaban viendo cómo financiar a los golpistas, ¿Y con qué excusa? frenar el avance del comunismo. El cuco de la época. Pero si te pones a leer los documentos, te das cuenta de que la evaluación que hacían de Perón era exageradísima. Totalmente manipulado. Tienes que entender el contexto. Sí, cualquier gobierno que no se alineara con los intereses de Estados Unidos corría el riesgo de ser etiquetado como comunista. Era una estrategia para justificar sus intervenciones. Pura paranoia macartista. Y lo peor es que no se limitaron a mover hilos en la sombra. ¿Qué pasó? En junio de 55 ocurre algo que te hiela la sangre. Contame. El bombardeo de Plaza de Mayo. Un acto terrorista, sin precedentes en nuestro país. Una locura. Y los documentos de la CIA lo confirman. ¿Qué dicen? Ellos financiaron la logística, ¿En serio? con la participación directa de Allen Dulles. Mera voz. Y operativos locales. Como si fueran fantasmas. Imagínate el horror, el pánico. Ya, güey. Cientos de civiles inocentes, muertos y heridos. Un desastre. Un atentado brutal que buscaba desestabilizar a Perón. Y generar el caos perfecto para el golpe. Una página negra de nuestra historia, manchada con la sangre de la CIA. Realmente lamentable. Después de esa masacre, la cosa se fue al diablo. ¿Y qué pasó? La oposición, con el apoyo yanqui, se envalentonó. Y los militares empezaron a planear el golpe a cara descubierta. Y en septiembre del 55 se consuma la tragedia. Perón es derrocado. Los documentos desclasificados no dejan lugar a dudas. ¿Qué dicen? La CIA les dio a los golpistas información clave sobre los movimientos de las fuerzas leales a Perón. Y les brindó apoyo logístico para asegurar el éxito del golpe. Figuras siniestras como Allen Dulles, el embajador yanqui, Stanton Griffiths, Lonardi, Aramburu. Todos metidos hasta el cuello en la conspiración. Y ni bien la Junta Militar tomó el poder, Estados Unidos la reconoció al toque como si nada. Increíble. Es más, la CIA se encargó de que los milicos se reunieran con empresarios yanquis. ¿Para qué? Querían asegurarse de que el nuevo gobierno fuera amigo de sus billeteras. Que siguiera un modelo económico a su medida. O sea, no solo apoyaron el golpe, lo armaron de principio a fin. Lo que más bronca da es que esto no fue un caso aislado. Durante la Guerra Fría, la CIA se dedicó a tumbar gobiernos por toda Latinoamérica. Como si fueran fichas de dominó. Guatemala, Chile, República Dominicana. Un patrón que se repitió con consecuencias devastadoras. Y en Argentina, la herida de 55 sigue abierta. Perón tuvo que exiliarse. Y el país entró en una espiral de inestabilidad y violencia. La Junta Militar se dedicó a perseguir a los peronistas. Y a borrar todo lo que Perón había hecho. Una fractura social que todavía nos duele. Y la sombra de Estados Unidos sigue ahí como un fantasma, Es fundamental entender que el golpe del 55 no fue un accidente. sino parte de una estrategia yanqui para controlar la región. Es como si tuvieran un manual para derrocar gobiernos. ¿Cómo? Primero, elegían a un líder que les molestara. Después lo demonizaban con propaganda. Financiaban a la oposición. Y si hacía falta, recurrían a la violencia. Y después, apoyaban un golpe militar para poner un títere que bailara al ritmo de sus intereses, Un libreto que se repitió en varios países. dejando un tendal de dictaduras, represión y violaciones a los derechos humanos. Es importante que no olvidemos estas historias. Que las analicemos y entendamos sus consecuencias. No podemos permitir que se repitan. Exacto, porque la lucha por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos debe ser una prioridad.
Tenemos que estar atentos a cualquier intento de injerencia extranjera La historia nos enseña que la democracia es frágil. y hay que defenderla con uñas y dientes. ¿Y cómo conectamos estos eventos del pasado con nuestra realidad actual? Bueno, la Guerra Fría terminó. Pero la puja por el poder y los recursos sigue vigente. Las formas de intervención pueden haber cambiado. Pero el objetivo es el mismo: controlar, manipular, dominar. Tienes razón, tenemos que ser conscientes de estas dinámicas. Para poder tomar decisiones informadas. Y defender nuestros intereses como país. Y no olvidemos el rol fundamental de la información. Tener acceso a fuentes confiables. Y saber analizar críticamente lo que leemos y escuchamos. Es clave para construir una sociedad más justa y democrática. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos mantenernos informados. Cuestionar las versiones oficiales. El luchar contra la manipulación mediática. Solo así evitaremos que los errores del pasado se repitan en el presente. La historia del golpe de 55 nos recuerda la importancia de la memoria, la verdad y la justicia. Es un llamado a la reflexión. Un recordatorio de que la lucha por la democracia y la soberanía es un camino que hay que recorrer con los ojos bien abiertos. Y para eso es fundamental que las nuevas generaciones conozcan estos hechos. Y comprendan cómo las decisiones del pasado siguen resonando en el presente. Porque solo conociendo nuestra historia podremos construir un futuro más justo y libre. Y hablando de conocer nuestra historia, Me parece clave destacar el valor de estos documentos desclasificados de la CIA, sin ellos tendríamos una visión incompleta. sesgada por la versión oficial de la época, Es increíble cómo a veces la verdad permanece oculta durante décadas. hasta que un documento secreto sale a la luz. Y lo cambia todo. Totalmente. Estos documentos nos permiten espiar por la cerradura. Acceder a las conversaciones secretas, a las estrategias, a las verdaderas intenciones de los que movieron los hilos. En este caso confirman lo que muchos ya sospechábamos: la participación activa de Estados Unidos en la caída de Perón. Y lo que es aún más revelador, nos muestran el cinismo y la falta de escrúpulos con la que operaba la CIA. El bombardeo de Plaza de Mayo es un ejemplo escalofriante de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para lograr sus objetivos. Y no podemos olvidar las consecuencias a largo plazo de este tipo de intervenciones. El golpe del 55 marcó el inicio de una etapa oscura para Argentina, con décadas de inestabilidad y violencia. Las cicatrices de ese evento todavía están presentes en nuestra sociedad, generando debates y controversias hasta el día de hoy. Por eso es fundamental que como sociedad sigamos investigando, debatiendo y aprendiendo de nuestro pasado. Y que exijamos a nuestros gobiernos transparencia y que rindan cuentas para que estas intervenciones extranjeras no se repitan en el futuro. Porque, al final, la defensa de la democracia y la soberanía nacional depende de la participación activa y consciente de todos nosotros. Mira, a mí lo que me impacta de estos documentos Ajá. es cómo la CIA manipuló la imagen de Perón. Claro. Lo pintaban como un peligro, un títere del comunismo internacional. Sí. Cuando en realidad sus políticas buscaban la independencia económica y la justicia social para los argentinos. Tienes razón. Es como si le hubieran armado un personaje a medida para justificar el golpe. Exactamente. Y lo triste es que muchos compraron esa versión, enseguecidos por la paranoia anticomunista. Claro, la Guerra Fría era un caldo de cultivo perfecto para este tipo de operaciones. Sí. Estados Unidos veía enemigos por todos lados Ajá. y no dudaba en usar la fuerza para eliminar a cualquier líder que no se sometiera a sus intereses. Y Argentina, con su posición estratégica en Sudamérica y sus recursos naturales, Era una pieza clave. era una pieza clave en ese tablero geopolítico. No podían permitir que Perón les arruinara la fiesta. Exacto, y lo peor es que después del golpe el país se sumió en un caos. La Junta Militar impuso un régimen autoritario, ¿Sí? persiguió a los peronistas, censuró a la prensa y desató una ola de violencia que dejó miles de desaparecidos. Una verdadera tragedia y todo por culpa de la intervención yanqui. Es increíble cómo un solo evento puede tener consecuencias tan devastadoras para un país. Y lo más doloroso es que la herida del 55 sigue abierta. Todavía hay gente que defiende el golpe, que justifica la violencia, que niega los crímenes de la dictadura. Es como si no hubiéramos aprendido nada de nuestra historia. Tenés razón. Es fundamental que sigamos hablando de esto. Sí, Que no dejemos que el olvido se apodere de nuestra memoria. para que no se repita. Porque solo conociendo nuestro pasado podemos evitar que se repita en el futuro. Exacto. Y para eso necesitamos más documentos desclasificados, más investigaciones, más testimonios. La verdad tiene que salir a la luz, por más dolorosa que sea. Y también necesitamos una justicia que actúe, Y sí. que juzgue a los responsables de los crímenes de la dictadura, que repare el daño causado. La impunidad es un cáncer que corroe nuestra democracia. Totalmente.
No podemos permitir que los asesinos y torturadores sigan libres como si nada hubiera pasado. ¿Te acuerdas del juicio a las juntas en el 85? El juicio a las juntas. Fue un hito histórico, un acto de valentía frente a la impunidad. Claro, por fin se juzgó a los máximos responsables de la represión. Las víctimas pudieron contar su historia. Y el pueblo argentino vio en vivo y en directo los horrores que había sufrido durante la dictadura. Fue un momento de catarsis colectiva, de sanación. Aunque la justicia llegó tarde. Al menos llegó. Al menos llegó. Pero lamentablemente no fue el final de la historia. No. Después vinieron los indultos, las leyes de obediencia, de vida y punto final, Sí, que dejaron a muchos criminales sin castigo. una vergüenza. Fue como si volvieran a barrer la mugre debajo de la alfombra. Exacto, y eso generó un nuevo debate en la sociedad. ¿Qué debate? ¿Hasta dónde llega la justicia? ¿Es posible perdonar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad? Es una pregunta difícil, sin una respuesta fácil. Sí. Pero lo que sí está claro es que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia no terminan nunca. Tenés razón, es una batalla que hay que dar todos los días. En todos lados. En las calles, en las escuelas, los medios de comunicación, Hay que mantener viva la llama de la memoria para que las nuevas generaciones no olviden lo que pasó. y para que nunca más se repita. Nunca más. Exacto, nunca más. Es Oh. increíble pensar que todo esto, ¿no? ¿Qué cosa? Salió a la luz gracias a unos papeles polvorientos que estaban guardados en un archivo secreto. Sí. Sin esos documentos desclasificados, la historia oficial del 55 seguiría intacta, ¿viste? Claro. Ocultando la verdad sobre la intervención yanqui. Es increíble cómo a veces la historia da un giro inesperado. Sí. Un documento secreto, un testigo que rompe el silencio y de pronto todo lo que creíamos saber se pone en duda. Exacto. En este caso, esos papeles nos permiten ver detrás de la máscara, ¿no? Totalmente. Entender las verdaderas motivaciones de la CIA y el papel que jugaron en la caída de Perón. Y no solo eso, también nos muestran la frialdad con la que operaban, Ajá. la falta de escrúpulos a la hora de manipular la información y utilizar la violencia para lograr sus objetivos. Sí. El bombardeo de Plaza de Mayo es un ejemplo escalofriante de esa lógica perversa. Imaginad planificar un atentado terrorista en pleno centro de Buenos Aires, Una locura. con el único objetivo de desestabilizar a un gobierno que no les convenía, es de no creer. Y lo más triste es que ese fue solo el comienzo de una larga cadena de tragedias. El golpe del 55 abrió las puertas a la violencia política, a la persecución ideológica, a la represión sistemática. Un camino que culminó con la dictadura militar más sangrienta de nuestra historia. Es como si la intervención yanqui hubiera sembrado una semilla de odio y muerte en nuestro país. Sí. Una herida que todavía no ha cicatrizado por completo. Y que probablemente nunca cicatrice del todo. ¿Por qué decís eso? Porque las marcas del pasado siempre quedan como un recordatorio de lo que fuimos capaces de hacernos los unos a los otros. Pero también como una advertencia, ¿no? Por supuesto. Una lección que tenemos que aprender para no repetir los mismos errores. Exacto, la historia no se repite, pero rima, como decía Mark Twain. Me gusta esa frase. Y en Argentina, la rima del autoritarismo, la violencia y la injerencia extranjera sigue resonando con fuerza. Por eso es fundamental que sigamos investigando, que no nos conformemos con la versión oficial, que busquemos la verdad en los archivos, en los testimonios, en la memoria colectiva. Y que exijamos a nuestros gobiernos que asuman su responsabilidad por el pasado. ¿Qué más? Que abran los archivos secretos, que juzguen a los culpables, que reparen a las víctimas. Es un camino largo y difícil, pero es el único que nos permitirá construir un futuro mejor. Sin duda. Un futuro donde la democracia, la justicia y la soberanía nacional sean valores innegociables. Tienes razón, la memoria es un arma poderosa. Sí. Nos ayuda a entender el presente y a proyectar el futuro. Claro. Y en Argentina, la memoria del golpe del 55 es una herramienta fundamental para seguir luchando por una sociedad más justa y libre. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta inmersión profunda en los archivos secretos de la CIA. Un viaje interesante. Un viaje al pasado que nos ha permitido comprender mejor las causas y consecuencias del golpe del 55 y el papel que jugó Estados Unidos en ese episodio oscuro de nuestra historia. Un viaje que nos ha dejado con más preguntas que respuestas, pero que nos ha desafiado a seguir investigando, a seguir pensando, a seguir luchando por la verdad y la justicia. Porque al final, la historia no es solo un relato del pasado, sino una herramienta para construir el futuro. Totalmente.
Y en Argentina, el futuro depende de nuestra capacidad para aprender de los errores del pasado y construir una sociedad más democrática, más justa, más soberana. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.